La doctora Marco Sancho Navarro es especialista en psicología clínica, doctora en medicina por la Universidad de Barcelona, responsable del programa de adicciones comportamentales de la Unidad de Conductas Adictivas dentro del Servicio de Psiquiatría del Hospital La Santa Creu i Sant Pau de Barcelona y además tiene una gran experiencia en todo tipo de trabajos de psiquiatría desde el punto de vista cognitivo y nos va a hablar de la terapia cognitivo-conductual basada en el mindfulness en tiempos de pandemia. Adelante, la doctora Marto Sancho. Buenos días a todos. Muchas gracias por... A ver, ahora. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en esta jornada. Hasta el último momento no sabía si podría asistir debido a problemas de salud, pero al final puedo estar aquí con todos vosotros y además con una asistencia, por lo que se ha comentado, numerosa. Así que me alegra. Y darle las gracias especialmente a Carolina, que durante estos meses es con quien he ido contactando y organizando esta ponencia. Sin más dilación y viendo que los tiempos van un poquito justos, comparto la pantalla. Perfecto. Ahora. Y antes de centrarme en la terapia cognitivo-conductual, si me permitís, voy a dar dos pinceladas sobre el programa. Como han comentado, el programa de adicciones comportamentales forma parte de consultas externas dentro de la unidad de conductas adictivas. Nuestra unidad está formada por 3 recursos terapéuticos: consultas externas, hospitalización completa con una sala de hospitalización y hospitalización parcial con un hospital de día. Dentro del programa de adicciones comportamentales atendemos todas las adicciones no relacionadas con sustancias y aquí podemos ver que el trastorno de juego, trastorno por juego, en el 2019, en las estadísticas que tenemos del 2019, llega casi al 90% de los casos que atendemos. Y ubicando un poquito el programa, entro ya en materia, ¿vale? Desde hace un tiempo estamos haciendo un estudio aleatorizado controlado en el que estamos comparando dos tipos de intervenciones: una intervención basada en mindfulness, cognitivo-conductual basada en mindfulness, y una intervención cognitivo-conductual de segunda generación. Ambas intervenciones constan de 14 sesiones. Y las diferentes técnicas incluidas son paquetes multicomponente, psicoeducación, control de estímulos, prevención de recaídas, estrategias motivacionales al inicio del tratamiento, intervención familiar y reestructuración cognitiva solo en el grupo de segunda generación. Ya entraremos, si hay alguna pregunta, en por qué en el grupo de segunda generación se utiliza reestructuración cognitiva y en el de mindfulness no. ¿Qué pasó? Iniciamos 2 grupos, el 3 y 4 de marzo del 2020, grupos presenciales, y el 14 de marzo se decretó el estado de alarma por la pandemia del SARS-CoV-2 y la enfermedad de la COVID-19, y hasta entonces solo habíamos realizado 2 sesiones grupales presenciales. Y como ya han comentado los anteriores ponentes, y yo creo que en general todos los hospitales, todos los centros terapéuticos tuvimos que buscar alternativas, pues pasamos los 2 grupos a online, lo que supuso alguna pérdida de pacientes por lo que ha comentado el anterior ponente, a los anteriores ponentes, la no familiarización con las nuevas tecnologías, sobre todo la reticencia a esto de online, de que no sea del todo seguro. Y utilizamos la plataforma, la aplicación Webex. Es la plataforma que ya estaba en funcionamiento dentro del hospital y la que ofrecía mayor seguridad y confidencialidad a la hora de realizar una intervención como es esa, ¿no? Una intervención terapéutica. Y dada la situación en la que nos encontrábamos con la pandemia, lo que eso suponía, los miedos que nos generó, yo creo que a todos, ¿no? Ansiedades, propusimos al grupo que estaba
¿no? Que fue aleatorizado al de segunda generación, grupo control, pasar a grupo mindfulness. ¿Por qué? Antes de explicar más detalladamente el por qué, primero, lo que decíamos, el tratamiento psicológico con mayores beneficios para el trastorno por juego es la terapia cognitivo-conductual, que va dirigida, y no entrar en detalle, a abordar sobre todo estos dos componentes, componente conductual con el control de estímulos, etcétera, y el componente cognitivo, todos los sesgos cognitivos asociados a los juegos de azar. Pero la terapia cognitivo-conductual de segunda generación tiene diferentes limitaciones. Primero, la tasa de abandonos, entre un 15 y un 30% en función de los estudios. Que la reestructuración cognitiva es poco efectiva cuando las distorsiones que presenta la persona son muy resistentes y egosintónicas, es decir, que van de acuerdo con sus ideales, por decirlo de alguna manera. No aborda directamente factores de riesgo que se han visto transdiagnósticos en diferentes estudios, como es la desregulación emocional, la dificultad para regular las propias emociones. Y la TCC de segunda generación va dirigida a eliminar las conductas problemáticas, sin contar con el contexto de la persona. Va solo a solucionar lo que hay mal, por decirlo llanamente. ¿Y qué pasaba? Estábamos en una pandemia en el que, bueno, sí que hubo las restricciones, claro, a nivel presencial no se podía jugar, online sí que se podía jugar, pero aparte del juego había algo más que a los pacientes les generaba ansiedad y cierto miedo, que era la pandemia. Por eso propusimos al grupo control pasar a mindfulness por los beneficios que se ha visto que el mindfulness aporta en la vida de las personas que lo practican. Dentro de las terapias de tercera generación hay diferentes, la ACT, terapia de aceptación y compromiso, la dialéctica conductual y diferentes programas basados en mindfulness. El original, el de Jon Kabat-Zinn, reducción de estrés basado en mindfulness, y después se han desarrollado diferentes basados en el inicial de Kabat-Zinn, terapia cognitiva basada en mindfulness, el MBCT de Seagal, Williams y Tisdale, y la prevención de recaídas basada en mindfulness para conductas adictivas de Bowen, Chawla y Marla. Y este es específicamente el que nosotros utilizamos. Hace 2 añitos hicimos una revisión sistemática sobre las intervenciones basadas en mindfulness en las adicciones y concluimos que el tratamiento más eficaz es la combinación del tratamiento tradicional o estándar con mindfulness, y que la intervención más utilizada era justamente esta que nosotros hemos incorporado en nuestro tratamiento, prevención de recaídas basada en mindfulness. Este programa hace un mix de la reducción de estrés basada en mindfulness de Jon Kabat-Zinn, el MBCT de Seagal, Williams y Tisdale, y la prevención de recaídas tradicional de Marlatt y Donovan, revisada, ¿vale?, de Marlatt inicialmente. ¿Y qué trata el MBRP? Las siglas MBRP, prevención de recaídas basada en mindfulness. Trata los estados emocionales negativos, el craving y todo el proceso de la recaída, enseñando a los pacientes la capacidad de observar los estados físicos, cognitivos, emocionales, el craving, por supuesto, sin reaccionar de manera automática. Y esto se realiza a través de una exposición repetida a la experiencia previamente evitada en ausencia de la conducta adictiva. La exposición se realiza en diferentes meditaciones a través de imaginación, y esto provoca una disminución del craving en presencia de ese malestar emocional. No me detendré a explicar las sesiones, pero para los que no estén familiarizados con los programas basados en mindfulness, siempre tienen la misma estructura. Son 8 sesiones, cada una de ellas estandarizada y protocolizada, va dirigida a trabajar un aspecto en concreto. Siempre se inicia con el piloto automático y, como veis aquí, el resto de sesiones van detalladas a trabajar aspectos de la adicción, pero a través del mindfulness. Si alguien quisiera más detalle, me puede contactar, no hay ningún problema, o preguntas. La frecuencia es semanal, nosotros lo ajustamos a 1h30, pero sí que es verdad que se va a las 2 horas porque son sesiones muy densas y muy intensas.
y siempre se inicia con un ejercicio de práctica de meditación y después se trabaja el tema que toque de la sesión. Además, habíamos realizado unos análisis estadísticos preliminares con una muestra muy pequeñita, pero un poquito para ver si lo que nosotros nos planteábamos como hipótesis iba en esa dirección o no. Entonces, los resultados preliminares nos mostraron que la terapia cognitivo-conductual basada en mindfulness es más eficaz que la de segunda generación en retención al tratamiento. No encontramos diferencias en tasa de recaídas, pero sí en retención al tratamiento, y eso ya es un plus. En capacidad de descentramiento y de no reactividad. Esto quiere decir, descentramiento es la capacidad de yo poner distancia a mis experiencias subjetivas internas, mis pensamientos, mis emociones, mis sensaciones físicas y no dejarme llevar por ellas y reaccionar de manera automática. Por ejemplo, cuando experimento craving. Si yo tengo craving, tengo ganas de jugar y me dejo llevar por esas ganas de jugar, acabaré jugando. ¿Vale? Y se vio que los pacientes que habían hecho el tratamiento basado en mindfulness tenían esta capacidad de parar y no reaccionar de esta manera automática. Y además se aumentaba lógicamente la capacidad de mindfulness global. Mindfulness es la capacidad de vivir plenamente el presente sin juzgarlo, ¿no? Y no dejándonos llevar por pensamientos relacionados con el pasado, que esto generalmente nos genera tristeza, melancolía y en estado extremo depresión, ni pensamientos en relación al futuro, que esto genera ansiedad, estrés. Y en un momento en el que estábamos y estamos viviendo como la pandemia, es fundamental vivir el presente para no generar más este malestar emocional, no aumentarlo más. Y como decía, bueno, en otras palabras, ¿no? Los resultados mostraron una mayor capacidad de fusión cognitiva, que es lo mismo, distanciamiento, descentramiento, y esta mayor capacidad para no reaccionar de manera automática ante el craving, ante el impulso a jugar. Y yo he intentado centrarme en los minutos que teníamos, concluyendo. Bueno, creemos que es necesario desarrollar protocolos de tratamiento basados en las terapias cognitivo-conductuales de tercera generación, integrando mindfulness, integrando compasión, la compasión en la definición real, no la que se entiende en Occidente. Compasión es que los demás y yo mismo o yo misma estemos libres de sufrimiento. Y esto es fundamental, sobre todo en las adicciones y en este caso en el juego, en el que hay este sentimiento de culpa tan arraigado. Y si trabajamos desde la compasión, este sentimiento de culpa se puede abordar. Y aspectos de la terapia de aceptación y compromiso, por lo mismo, ¿no? El compromiso con uno mismo, yendo más allá de lo que es la adicción en sí misma. Adaptar los tratamientos a las necesidades de los pacientes y del momento presente. Lo que decíamos, nos encontramos en una situación que habíamos de adaptar las terapias presenciales a online, el ofrecer lo que sea mejor para el paciente y olvidarnos, los que hacemos investigación, olvidarnos de las investigaciones si es el caso. La importancia de focalizar parte del tratamiento en las fortalezas de la persona, ir más allá de la conducta problema, ¿no? Descentrándose del abordaje habitual que llevamos años haciendo, centrándonos solo en la conducta problema. La persona es global, no solo tiene una conducta problema. Y sobre todo, pues continuar la investigación ampliando el conocimiento sobre el trastorno por juego a través de estudios científicos rigurosos. Y ya, si me permitís solo leer esta cita que me tiene enamorada, y además la puse en mi tesis doctoral, que dice así: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, en ese espacio reside nuestro poder para elegir una respuesta, en nuestra respuesta radica nuestra madurez y libertad. Es una cita de Viktor Frankl que me encanta y muchas gracias por vuestra atención y espero haberme ajustado al tiempo. Muchísimas gracias a la doctora Marta Sancho, no solamente por ajustarse al tiempo, sino también por la calidad científica de su exposición. Muchas gracias. Una pregunta es de don Francisco José Rivero Ramón, que le pregunta qué son factores de riesgo transdiagnóstico.
Los factores de riesgo transdiagnóstico son aquellos factores que, lo dice la palabra, que van más allá de un único diagnóstico, sino que se ven en diferentes diagnósticos. No me gusta hablar de diagnósticos, pero al hablar en comunidad científica es lo que nos ayuda, ¿no? Sobre todo a hacer investigación. Sería, por ejemplo, el caso de la desregulación emocional, lo encontramos en las adicciones, lo encontramos en trastornos de personalidad, como el trastorno límite de personalidad, lo encontramos en trastornos afectivos. Eso sería transdiagnóstico, que va más allá de un diagnóstico, ¿no? Que se encuentra en varios diagnósticos, en varios trastornos. Doña Olga Vilaplana Mollá plantea una situación personal que concluye al final, y por lo tanto requiere su opinión, de que la familia no puede abarcar todo el control del paciente y pide más tratamientos alternativos y apoyo institucional. Imagino que su opinión irá en esa línea, supongo. Apoyo institucional, entiendo a tutelas económicas. Y a tratamientos. Tratamientos alternativos o tratamientos, posibilidades de recursos terapéuticos. En los casos en que pues hay una gravedad importante, nosotros planteamos ingreso en sala de hospitalización y posteriormente hospital de día. En casos ya extremos, planteamos ingresos en comunidad terapéutica. Hemos derivado a pacientes con juego a comunidades terapéuticas. Pero siempre abogaría por iniciar un tratamiento ambulatorio, porque ¿no? A no ser que llegue la persona muy desbordada con una gravedad, como decía, muy importante y que se vea que hay que pasar a un recurso más intensivo, antes de empezar por un tratamiento ambulatorio, porque es lo menos invasivo en la vida de la persona. Y sí que es verdad que es necesario la participación de la familia, pero al igual que en otras enfermedades, ¿no? En otras enfermedades, yo diría la mayoría de enfermedades, la familia está ahí, ¿no? Y es necesario que esté ahí. Pues esa no es diferente. Muchísimas gracias a la doctora Marta Sancho por su extraordinaria participación y animarle a seguir trabajando en esta línea tan adecuada. Ánimo. Muchas gracias.